Nos encontramos en el vivero forestal Ejido Pueblo Nuevo, en la parte norte del estado de Puebla, específicamente en el municipio de Chignahuapan. El día de hoy vamos a hablar sobre calidad de planta. Cuando nosotros manejamos el concepto de calidad de planta, una de las versiones más aceptadas a nivel mundial establece que una planta de calidad es aquella que reúne las características morfológicas y fisiológicas que provocan que esta planta tenga altas tasas de supervivencia en campo y un buen crecimiento después de la plantación. Entonces, lo que debemos explicar es, en el vivero, primero, conocer que lo que podemos evaluar a nivel de vivero es las características de estas plantas que llamamos de calidad, porque definitivamente la calidad de planta no se mide en el vivero, se mide en el campo. Hablemos entonces de calidad de planta, y lo primero que debemos entender es que la calidad está compuesta por 4 componentes. El primero de ellos, quizá el más importante, es el germoplasma. El factor genético implica o viene expresado en el germoplasma, en este caso en la semilla. Aquí tenemos como ejemplo semilla de Pinus ayacahuite, y siempre nosotros debemos iniciar con semilla de buena calidad. Si nosotros no cuidamos la calidad de la semilla, así hagamos las cosas más cuidadas y recomendadas durante el proceso de producción, la planta no podrá ser de calidad porque no cuidamos este primer factor, que es el factor genético. Dentro del factor genético, una parte importante es el origen de la semilla, y normalmente buscaremos que el origen sea similar o de áreas parecidas a donde va a ser llevada la planta durante el proceso de una reforestación. Después del factor genético, lo siguiente que podemos valorar en el vivero es el factor morfológico. El factor morfológico se refiere a lo que son las características de una planta en el vivero, principalmente altura, el diámetro de la misma al nivel del cuello. Podemos hablar del follaje, algo que es muy importante y que pocas veces se considera como parte del componente de la calidad de planta en cuanto a morfología, es la raíz, y es algo sumamente básico e importante. Si nosotros tenemos problemas en la raíz, por ejemplo deformaciones, la planta no podrá ser finalmente no será una planta de calidad. En la morfología es muy común que se refiera a la altura como una de las características más importantes. Sin embargo, esta por sí sola no es una buena característica para valorar la calidad de planta, dado que en muchas ocasiones se tiene la idea errónea de que una planta de mayor altura es de mayor calidad, y esto no es así. En cuanto al follaje, es importante definir el color natural de las especies. Aquí les voy a mostrar el ejemplo de una especie de rápido crecimiento como esta que tengo aquí en mi mano, que es Pinus patula, y esta es la coloración típica de un Pinus patula, un color verde no muy intenso. Cuando cambiamos de especie, por ejemplo, hablamos de un Pinus ayacahuite. En este caso es un color parecido, pero ligeramente diferente al tono que habíamos definido para Pinus patula, que es una especie de rápido crecimiento. Cuando cambiamos a una especie cespitosa, en este caso Pinus montezume, estamos hablando de un tono de verde todavía diferente, es un color más intenso y es el color propio de la especie. Si nos vamos a una especie de lento crecimiento, como es una especie de pino piñonero, este es el caso de Pinus embroides, tendremos un color verde azulado que es diferente a todos los anteriores. Entonces es importante conocer las características de la especie a que hagamos referencia para ver si el follaje es o está en condiciones naturales o si tiene alguna deficiencia, de lo cual vamos a hablar en el tercer componente o factor, que es el factor fisiológico. Cuando hablamos del factor fisiológico nos referimos justamente a las características inherentes a los procesos de desarrollo de la planta. Uno de ellos, y de los más importantes que se maneja en el vivero, es la parte de nutrición. Ese color de follaje que les describí anteriormente es el color natural de las especies, pero por ejemplo, si nosotros tenemos algún problema de nutrición en el vivero, el follaje va a cambiar de coloración y vamos a ver un tono amarillento, como vemos en algunos casos de estas especies que vemos aquí. Esta planta en particular, que es de la especie de Pinus pseudostrobus, ya presenta un color, una tonalidad amarillenta, y es precisamente porque ya pasó más tiempo del que debió haber estado aquí en el vivero.
Entonces el factor fisiológico es importante también para considerar la respuesta en campo. Y finalmente el cuarto factor es el factor de sanidad. Si nosotros tenemos una planta con presencia de plagas o afectada por cualquier patógeno o enfermedad, entonces no podrá ser catalogada como una planta de calidad, debido a que el concepto lleva implícito que al ser una planta de calidad debe ser referida como una planta sana. Entonces esos cuatro conceptos son muy importantes para entender el factor calidad de planta. Durante el proceso de producción existen diferentes prácticas o factores que afectan la calidad de planta en el vivero. Uno de los más comunes es las malezas dentro del área de producción. Aquí podemos ver como ejemplo, en esta ocasión, desde etapas iniciales las malezas se presentan en el vivero. Aquí tenemos una planta que está siendo de alguna forma afectada en su crecimiento por una maleza que está presente en el sustrato donde está creciendo la planta. Aquí tenemos el caso de plantas con hepáticas, desarrollo de hepáticas en esta etapa inicial y también está afectando el desarrollo de la planta. Un ejemplo más, aquí hay una combinación de algas y hepáticas, en este caso también desde etapas iniciales del proceso, y también se pueden presentar otro tipo de malezas de cualquier tipo, como podemos ver este ejemplo. Entonces cualquiera de estos factores, en este caso pongo de ejemplo las malezas, es un factor que va a afectar la calidad de planta. Por lo tanto, hay que tener cuidado de controlar este tipo de aspectos durante el proceso de producción. Para finalmente llegar a definir que una planta, lo más importante es que reúna las características que describimos anteriormente, pero el resultado se verá definitivamente en campo. Para lo cual, las especies que presenten altas tasas de crecimiento y supervivencia en campo, pues serán aquellas que estaremos buscando. En este caso, aquí vemos finalmente un ejemplo de una planta que está atacada no solamente por malezas, sino que también ya se presenta probablemente lo que sea una enfermedad fungosa, y en este caso pudiera ser Fusarium, lo cual va a llevar a la muerte de la misma. Entonces es importante que todos estos factores sean controlados para poder hablar de plantas de calidad.